Entonces, en el video anterior teníamos, en líneas generales, arranqué con la frase de es la más reciente, pero además es la más antigua forma de hacer historia. Esto de la historia reciente. No era una... Resumiendo, ¿no? El video anterior. Esto no era una contradicción. ¿Por qué? Porque si bien hay nuevas formas de encarar la historia oral y sirve de alimento, sirve de insumo a la historia reciente, no es nueva, ya existía en la antigüedad, en la Edad Media, en el mundo moderno, digamos, y vimos la fundación de dos centros en Estados Unidos, ambos, en 1948 y 1954, que le dan, otra vez me siguen llegando mensajes, le siguen dando una fuerte entidad a la historia oral. Después unas cosas importantes que tengo anotadas, como para finalizar, son dos. En primer lugar, la historia, incluso en el texto que lo voy a dejar abajo, aparece como una cápite, como un título, la historia de los sin voz, voz con Z. ¿Qué quiere decir esto de la historia de los sin voz? Si nosotros teníamos hasta ese momento, incluso hasta bien entrado el siglo XX, mitad del siglo XX, un fuerte predominio, digamos, en los temas de investigación de los grandes líderes, los grandes hombres, y no es que al decir hombres, estoy siendo machista, si me estoy olvidando de las mujeres, sino que en la historiografía no eran retratadas, simplemente era la historia de los presidentes, de los grandes líderes políticos, de los reyes, como dije antes, ¿no? De los faraones, de los emperadores, o de los soldados. Digamos, no había un peso mínimo incluso a la historia hecha por las mujeres. Empieza a tener un fuerte peso esta historia de los sin voz, de la gente común y corriente. ¿Por qué puse el ejemplo del panadero en el video anterior? En 1976 aparece un libro, muy recomendado, se lo recomiendo. No hace falta que les encante la historia o que les apasione, que se llama El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg. El título completo es El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI. Esto es 1500. Un molinero en el siglo XVI no es alguien importante, no es alguien que tiene un fuerte peso, su vida no tiene ninguna trascendencia, digamos, más que para su familia, no decide los asuntos políticos, no decide los asuntos del mundo. ¿Y por qué Carlos Ginzburg toma la vida de él? Encuentra anotaciones, encuentra una especie de diario íntimo, incluso encuentra un proceso judicial que se le abre a esta persona que es condenada por herejía, por tener otra visión del mundo, otra visión de lo divino, de Dios, de los ángeles, que no se correspondía con lo que decía la Biblia. Entonces esta persona la considera hereje, se le hace un juicio. Entonces por eso mismo este historiador, en el 76, siglos después, encuentra esos archivos y decide hacer la historia de esta persona que es un mortal, digamos, una persona como nosotros, un molinero. En realidad, no es en esa época que comercializaba, aunque había ferias, pero me parecía pertinente poner el ejemplo del panadero. Es como entrevistar a un panadero, ustedes me dirían, pero no, me serviría más tener una entrevista con un senador, con un diputado, que con un panadero. Bueno, no, para la historia que nosotros queremos hacer es más afín a este tipo de historia. Nos sirve más la historia de un colectivero, un diariero, un profesor, un policía, un arquitecto, un ingeniero, profesiones comunes, corrientes, un herrero, un cerrajero, un fumigador. Y me dice, pero ¿por qué? ¿Qué me interesaría saber? Precisamente lo que voy a decir ahora, que es, esta historia lo que busca es, por ejemplo, si nosotros le hacemos, o en ese momento, ¿no? Teníamos las crónicas, teníamos el diario íntimo de un emperador. ¿Nos iba a decir eso cómo vivía la gente en esa época? No, nos iba a decir cómo vivía el emperador, que era uno, mientras millones de personas vivían en otra situación. ¿Cómo hacemos para saber cómo vivía el día a día una de esas personas comunes, precisamente de esta forma? Ver su vida, a partir de cosas que hayan sobrevivido, de testimonios, de lo que él le haya dicho a otro, de lo que haya quedado anotado. Entonces me parece que ese libro, en 1976, marca para muchos un quiebre, sobre todo por otras cosas que después lo vamos a hablar en el encuentro siguiente, que es el de la microhistoria. Microhistoria, a diferencia de la macrohistoria o del estructuralismo, toda esa historia de los grandes relatos, grandes procesos, simplemente es analizar algo pequeño en la vida de alguien que parecería ser insignificante, pero nos va a decir mucho
sobre cómo se vive en determinada época. Y dije como para finalizar, eso era uno de los aspectos. El otro aspecto es los detractores. Va a haber gente que va a estar en contra. No solamente, como dijimos antes, muchos de los argumentos son sacados de fines del siglo XIX, pero se refrescan, se vuelven a actualizar hoy en día incluso. ¿Cuáles son las críticas que se le hace a la historia oral? Primero, que hay errores u omisiones sobre datos y fechas. Por ejemplo, nosotros sabemos que Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del 2003. Si nosotros entrevistamos a alguien, nos puede llegar a decir Néstor Kirchner el 28 de junio del 2005. Nosotros decimos, pero ¿cómo? La persona está mintiendo o se olvidó. Esa es una de las críticas que se le suele hacer a la historia oral, que la persona te puede decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le creemos o no le creemos? Ahora después voy a, de cada uno de estos argumentos, dar mi mirada, mi versión, que es como para ir desmontando todos estos argumentos. La segunda cuestión es que hay una escasa credibilidad al testimonio. ¿Por qué? Por los límites de la memoria humana. No solamente porque la persona pueda mentir. Por ejemplo, le preguntamos, ¿te acuerdas de lo que sucedió en el 2001? ¿De los saqueos? No. La persona no se pudo haber olvidado incluso. Puede desvariar. No solamente mentir por una cuestión de intención, en decir le voy a mentir al entrevistador, sino olvidarse realmente o confundirse. Nos pasa a nosotros que decimos, recordamos algo y después decimos, no, pero la verdad que estoy confundido, esto no pasó así. O viene otra persona a mí y dice, no fue fulanito el que te dijo tal cosa, fue Pepito. Entonces, nosotros mismos nos confundimos y no es una malicia cuando alguien nos pregunte decir algo que no es. Otro límite que se le suele marcar a la historia oral como cuestión negativa es que el relato, lo que la persona tenga para decir, no es objetivo. Esto quiere decir que se encuentra manchado, no es una palabra que me guste, que se encuentre salpicado por la subjetividad. Por ejemplo, si vamos a hacer la historia del peronismo, no es lo mismo entrevistar a un peronista que a un antiperonista. Entonces, los críticos dicen, no tiene ningún sentido. Entonces, la entrevista. ¿Por qué? Porque el peronista va a hablar bien de Perón y el antiperonista va a hablar mal de Perón. Están manchados, utilizan esa palabra de subjetividad. No hay objetividad, que sí la habría, dicen, en los testimonios orales, en el testimonio escrito. Y además, como uno de los últimos puntos que remarcan, digamos, sobre estas críticas, es la propia subjetividad del entrevistador. Digamos, si el entrevistador, quien hace la entrevista, es peronista y va a entrevistar a un antiperonista, incluso se puede producir una discusión o no transcribir exactamente la entrevista o preguntarle determinadas cosas capciosamente, de forma capciosa. Entonces está esa cuestión también. Los defensores de la historia oral que dicen esas críticas no valen, ninguna. ¿Por qué ninguna de esas críticas es válida? Yo no podría decir, pero sí, es verdad. El entrevistador me puede mentir, me puede decir cualquier cosa. A la historia oral no le importa tanto el hecho en sí, o sea, lo que pasó y cuándo pasó. Para eso ahí está el documento escrito, el diario, vos vas a La Nación, a Clarín, a donde fuere, y vas a saber cuándo asumió determinado presidente, aunque el entrevistador te mienta. Sino, lo que nos va a interesar es el plano de las ideas, de las emociones, cómo vivía la persona en esa época. Por ejemplo, eso que lo voy a mencionar también en el capítulo del viernes próximo. Pero hay una entrevista muy buena que un historiador llamado apellidado James, sobre el 17 de octubre. En realidad fueron dos jornadas, ¿no? 17 y 18 de octubre. Lo que pasó en la historia fue lo sucedido en Buenos Aires. En Buenos Aires me refiero a Plaza de Mayo. En La Plata, lo que hace él es entrevistar a la gente de La Plata cómo vivió el 17 y 18 de octubre de 1945, y se da cuenta que lo que la gente recuerda no es lo que vivió, sino lo que pasó en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? La gente leyó libros de historia, lo vio en los medios de comunicación y su recuerdo se encuentra mediado por lo que le dijeron en los medios de comunicación. Otro ejemplo también es el del Mundial del 78. Mucha gente, el Mundial del 78 en Argentina, lo vio en blanco y negro, y cuando uno le pregunta
teniendo la certeza de que esa persona lo vio porque otro familiar te comentó, o porque hay un registro escrito, de que lo vio en blanco y negro, la persona te dice que lo vio a color. Entonces uno no le puede decir, me estás mintiendo. ¿Por qué la persona recuerda algo que no pasó así? ¿Por qué cree haberlo visto a color si en realidad lo vio en blanco y negro? Porque se encuentra mediado me refiero a que hay algo en el medio que son los discursos oficiales. Él vio después repeticiones y las vio a color. Entonces su recuerdo queda salpicado por esa memoria oficial. Entonces lo que le va a importar al historiador es eso. ¿Por qué la persona recuerda otra cosa que no fue? No le vamos a decir, me estás mintiendo, o no ponerlo en la entrevista, sino si la persona en algún momento, aún confundiéndose de la asunción de Kirchner, si la persona se pone a llorar, si la persona se enoja, si la persona se ofende, porque nos va a decir cómo vivió, y eso es indiscutible. Y eso no lo vamos a aprender en ningún diario, porque son datos muy duros y datos fríos incluso. Entonces, ¿qué nos va a servir? ¿Qué nos va a servir? Eso precisamente. Las emociones, las vivencias, las pasiones. Eso es lo que queremos transmitir con la historia oral. Si hacemos historia reciente, nos va a servir el testimonio escrito, pero también el testimonio oral. Y no es que uno tenga más peso que otro, o que el caso de la historia oral sea irrefutable. Pero sí cotejarlo, para eso tenemos, por ejemplo, volviendo al mismo caso, fechas de asunción de presidentes. Si esta persona creo que me está mintiendo. Pero en última instancia no me importa que mienta, sino cómo siente, cómo vivenció su recuerdo, digamos, que fue presente en ese momento. Entonces, para finalizar, porque la idea es que ustedes puedan hacer entrevistas a familiares al finalizar el año, pero lo quería dar al principio para tener como insumo teórico estas cuestiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer entrevistas? Que es es la herramienta de la historia oral. Varios requisitos, tengo anotados. Primero, que no es una conversación espontánea, es artificial, no es que me estoy cruzando con Pepito en la calle y justo tengo un grabador en la mano y le digo, espera. No, tenemos que pautar, tenemos que decirle a la persona, te voy a entrevistar el miércoles a las 3 de la tarde, voy a tu casa, dale. Entonces, no es espontáneo, sino que es algo pautado, no es una charla común y corriente. Segundo, adecuada elección de los informantes. Si nosotros queremos saber sobre peronismo, no le voy a preguntar a alguien que tenga 30 años sobre el peronismo del 45, no le vamos a preguntar a alguien que tenga 30 años, sino a alguien que tenga 80, 90 años. Si podemos, ¿no? Que eso lo hablamos al principio. Conocimiento previo del tema. Si voy a entrevistar a alguien sobre la crisis del 2001 y yo no sé lo que pasó en el 2001, hay una pata floja y no sé qué preguntarle. Definición clara de problemáticas e hipótesis. ¿Qué quiero saber de la persona? Por ejemplo, si quiero saber de la crisis del 2001 y se pone a hablar de un club de barrio, puede ser que me dé información importante, pero puede ser que se ponga a hablar de los colores, de la elección de la camiseta, todo eso, que no tenga mucho que ver con lo que vamos a trabajar. Amplitud para abordar otros temas. No podemos cortar a la persona en el medio y decirle, listo, ya me estás hablando mucho de determinado tema, háblame de otra cosa. La persona se puede ofender. Tenemos que dejar fluir y ahí está nuestra viveza de ir llevando la charla para nuestros objetivos y nuestras hipótesis. Y por último, registrar omisiones. Omisiones es lo que la persona no dijo, si la persona en un momento se sintió incómoda, si se levantó, si lloró con determinado tema. Cuando vean una entrevista van a ver que entre paréntesis pone lágrimas, risas, porque eso nos dice mucho de cómo la persona está contando lo que está contando. Y eso fue todo, me quedan segundos para que termine los 15 minutos, pero abordé todo. Fueron media hora de clase, así que espero que haya sido ameno. Y acuérdense de leer no en los comentarios, pero sí en la descripción, lo que voy a ir subiendo, que es cómo va a ser la dinámica de ahora en más. Muchas gracias.